Bueno, cuando hablamos de la independencia de América, vemos que esto es un proceso que se debe al tema anterior, ¿verdad? Que fue la colonización de América. Del continente americano se puede decir muchas cosas sobre su colonización, ¿verdad? Como en la clase anterior que les expliqué que varias potencias europeas estuvieron colonizando el territorio, estuvieron usufructuándolo, significa haciendo dinero a partir de la explotación de la mano de obra y de la extracción de recursos, sobre todo de metales preciosos como el oro y la plata. Entonces, pasaron 3 siglos de sometimiento hasta que empezaron unos movimientos de independencia, unas ideas que se hicieron presentes en varios países de América con el afán de buscar su autonomía, obtener libertad y decidir su propio destino. Entonces, aquí en América se vieron influidos por ideas y por situaciones que estaban ocurriendo en Europa. Esta época colonial en América duró cerca de 3 siglos. Por eso en una de las estrofas del himno nacional dice: por 3 siglos tus hijos oyeron el mandato imperioso del amo, por 3 siglos de inútil reclamo en la atmósfera azul se perdió. ¿Okay? En todo ese tiempo las colonias americanas fueron administradas por funcionarios procedentes de las potencias europeas. Por ejemplo, las colonias que los ingleses conquistaron en lo que ahora es Estados Unidos, se llamaban las 13 colonias británicas. Ahí los ingleses eran súper racistas, ¿verdad? Y eran peor que los españoles porque esa gente ni se mezclaba, ellos ni se casaban con los Sioux o con los comanches o con los pieles rojas de ahí, ¿verdad? Que son los indígenas nativos de América del Norte. Con esa gente ellos eran como que no existían, ¿verdad? En cambio los españoles pues hasta crearon algunas universidades, le dieron acceso a los indígenas a ciertas situaciones ventajosas. Pero la colonia también fue, en la época colonial también fue dura en Brasil. Los portugueses explotaron en Brasil durante 300 años. Igual en algunas islas los franceses estuvieron, como por ejemplo en Haití, sometiendo a esa población, porque en Haití prácticamente eliminaron a todos los nativos, ¿verdad? Y los franceses trajeron negros de África a trabajar como esclavos y lo tuvieron sometidos durante muchísimos años. ¿Okay? Entonces, tanto los ingleses, los holandeses, los españoles, los franceses, los portugueses estuvieron sometiendo a estos pueblos durante varios siglos, con tratos injustos. Entonces, durante el siglo XVIII, los primeros años del siglo XIX, fue cuando se produjo un cambio, ¿verdad? Sobre todo en Europa. Hubieron unas ideas que se empezaron a difundir y que eran ideas de libertad, igualdad y fraternidad, que son los ideales de la Revolución Francesa. Los franceses ya no querían tener un gobierno o un régimen, un estado controlado por la nobleza, por los reyes, sino que querían elegir a su presidente, querían crear una república y eso lo lograron en 1789. A partir de ahí dejaron de tener reyes en Francia. Y esa idea de que los reyes ya eran algo obsoleto, que ya no valía para los tiempos que estaban viviendo, se empezó a difundir por toda Europa y luego llegó a América y dijeron los líderes de los movimientos de independencia de América: sí, eso es lo que necesitamos, un cambio donde ya no nos gobiernen los reyes, sino que elijamos a nuestras autoridades. Entonces esa Revolución Francesa es importantísima en todo el mundo porque hace un cambio de visión política y influye sobre los demás. Por eso en la quinta estrofa del himno nacional dice: era Francia la libre, la heroica, que en sus sueños de siglos dormida despertaba iracunda la vida al reclamo viril de Danton. Estamos hablando ahí de la Revolución Francesa y el himno de Honduras, porque fueron eventos sumamente trascendentes, importantes. Esta revolución fue un proceso que transformó simultáneamente a buena parte del antiguo continente. Los principios en los que se basaba, y a pesar de que el tiempo ya fue hace tiempo, en 1789, todavía son reconocidos mundialmente como válidos, ¿no? En el mundo
y en cualquier época, en cualquier lugar, se considera la libertad un bien valiosísimo. Igual tratarnos de forma fraternal, vernos como hermanos y que no haya gente que se crea superior, ¿verdad? Tiene que haber igualdad, libertad y fraternidad entre los pueblos. Esos eran los ideales de la Revolución Francesa. Claro, la Revolución Francesa no fue totalmente limpia y pulcra, porque también hubo una época de la Revolución Francesa donde se volvieron locos los mismos que hicieron la Revolución Francesa, matando a un montón de gente, ¿verdad? En lo que le llamaron la época del terror. Entonces, pero con el pasar de varios años, esta Revolución Francesa fue cosechando frutos, ¿verdad? Logrando esas libertades y logrando esos cambios. Ahora, esos ideales que empezaron en Francia se transmitieron rápido a América, relativamente rápido, no como ahora, ¿va? Que con el WhatsApp uno manda un mensaje de cualquier lado del mundo y llega rápido. Se transmitieron rápido en ese tiempo. Los ideales de libertad por patriotas surgidos en nuestro continente se discutieron en grupos, ¿verdad? En asambleas, se plasmaron en periódicos y libros porque gracias a Dios ya había inventado la imprenta y con la imprenta la información se difundía más rápido. Se plasmaron esto en libros, en periódicos, y se hicieron famosos personajes como George Washington en Estados Unidos, que lideró el proceso de independencia de esas colonias, Miguel Hidalgo en México, Simón Bolívar, Antonio Sucre y Francisco de San Martín en Sudamérica, que son los líderes de la independencia de los países sudamericanos, y Francisco Morazán en Centroamérica, que junto con Dionisio de Herrera y otros líderes de otros países de Centroamérica lograron la independencia también de Centroamérica, con estos ideales liberales. Ahora, la declaración de las 13 colonias inglesas, o sea, de Estados Unidos, que fue uno de los primeros países en independizarse, tuvieron esa visión política de que los pueblos deben regirse por gobiernos elegidos por los ciudadanos, no heredar el gobierno, porque los reyes lo que hacen es que heredan el gobierno a sus hijos y nadie nunca puede proponer ideas diferentes porque ellos ya tienen una visión establecida y de ahí nadie puede opinar. Es un régimen absolutista, mientras que en un régimen republicano las ideas fluyen más, hay más dinamismo del pensamiento, el hombre es más libre para pensar y para decir, claro, cuando se respeta la ley. Entonces, estos gobiernos comenzaron con Estados Unidos el 4 de julio de 1776, cuando proclamaron su independencia. Hubo una guerra sangrienta contra los ingleses, contra los británicos, tuvieron que recibir apoyo de Francia. Francia apoyó a los Estados Unidos para que independizaran en aquel entonces. Y este fue el ejemplo de que en América también se podían independizar los países. Y entonces la independencia de Estados Unidos fue un ejemplo para los demás, porque fue anterior a la independencia de México, de Sudamérica o de nosotros en Centroamérica. Y por eso ellos lo celebran el 4 de julio, celebran su independencia en los Estados Unidos. Ahora, otro país que se independizó, y se independizó antes que nosotros los centroamericanos o los sudamericanos, fue Haití. El país de Haití, aunque todos sabemos que es de los más pobres del mundo, fue uno de los más revolucionarios en su tiempo. Lograron una verdadera independencia liderada por el líder de los negros de Haití, que se llamaba Toussaint Louverture. La independencia de Haití marcó el final de la esclavitud porque los franceses tenían totalmente esclavizado a esa región y sin ningún derecho, no tenían ningún derecho humano. Esto se logró entonces a través de una revuelta masiva donde los esclavos se sublevaron, hicieron una guerra de guerrillas de los negros contra los blancos que estaban gobernando ahí. Y entre los años 1791 y 1804 fue sangriento, ahí murió mucha gente, ¿verdad? Pero al final, cuando después que murió el líder de los haitianos, que se llamaba Louverture, su lugar entonces lo tomó Dessalines, se llamaba el otro líder haitiano que logró derrotar a los franceses en una batalla sangrienta, ¿verdad? Y logró la independencia de Haití en 1804, o sea, casi 20 años antes que nosotros en Centroamérica.
Claro, la diferencia es que tanto la independencia de Estados Unidos como la independencia de Haití fue violenta, fue con sangre, ¿verdad? Fue en batalla. Mientras que la independencia de Centroamérica solo fue que llegaron las autoridades y dijeron, bueno, somos independientes, y siguieron siendo ellos mismos los que gobernaban, los hijos de los españoles. Aquí la independencia fue más como algo solo textual, pero no práctico. Entonces, en cambio ahí sí, igual que en Sudamérica, hubieron guerras para independizarse, guerras fuertes. En Sudamérica, el líder indiscutible de Simón Bolívar, junto con José de Sucre, o Higgins, que no lo menciono aquí, o San Martín, en el Río de la Plata, o sea, Argentina, lucharon contra los ejércitos realistas de la corona española, y les costó mucho, había mucha batalla, las perdieron, tuvieron que retroceder y luego seguir, reagruparse y seguir peleando, hasta que Bolívar se dio la independencia sudamericana en una guerra en Perú que se llama la Batalla del Ayacucho, en 1824, y ahí lograron vencer el ejército de los españoles y proclamarse independientes. Nosotros estamos hablando de la independencia aquí de toda América, no solo de Centroamérica como se hace en séptimo, porque la clase de octavo es referente al continente. Ahora, en Centroamérica existía aquí un reino o una capitanía general donde los países que formaban parte, como El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, todos estos no eran países en sí, sino que eran provincias de una capitanía controlada por los españoles. ¿Y qué pasó? Que aquí lo que hicieron fue firmar un acta de independencia el 15 de septiembre de 1821, que estamos celebrando el bicentenario, rompiendo lazos con el Imperio Español y diciendo, ya no les vamos a mandar dinero, no les vamos a pagar impuestos y no vamos a tomar en cuenta sus opiniones para gobernarnos, sino que nosotros lo vamos a hacer todo desde aquí. Pero siguieron siendo las mismas autoridades criollas las que gobernaban. No hubo un cambio sustancial ahí, solo fue algo como textual. Entonces, la entonces capitanía estaba conformada por Guatemala, Chiapas, que Chiapas ahora es de México, pero en su momento era parte de Centroamérica. Comayagua, que era el nombre de la provincia. Honduras no se llamaba Honduras. Cuando se independizó Centroamérica se llamaba Comayagua. San Salvador, que el país se llama ahora El Salvador, pero se llamaba la provincia San Salvador. Nicaragua y Costa Rica, todos ellos eran parte de la capitanía. La suscripción del documento trajo como consecuencia la independencia del gobierno español y la independencia de Panamá, que Panamá, como está formando parte de la Gran Colombia, Panamá era parte de Colombia, se independizó entre el 10 y el 28 de noviembre de 1821 también. ¿Okay? Lo que pasa es que Panamá no se incluye en Centroamérica, aunque geográficamente es parte de Centroamérica, porque no tiene una historia en común. Panamá era parte de Colombia, mientras que nosotros éramos parte de una capitanía aparte. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, jóvenes? Van a elaborarme un esquema donde van a explicar las causas de la independencia de América. El esquema me lo van a elaborar en su cuaderno, me lo van a presentar el viernes. Lo quiero que lo hagan idéntico, exactito, como el que le estoy proponiendo. Es así. Entonces, si tienen alguna pregunta, voy a habilitar los micrófonos.